Nos acompaña el día de hoy Tomás Pineda. Tomás Pineda actualmente labora en Mercado Libre, ingeniero de Machine Learning, y hoy estará acompañado de Cristian, quienes nos van a hablar sobre qué es un agente de inteligencia artificial, pero sobre todo en el momento en que se vaya desarrollando la sesión, van a ir ejecutando cómo se construye o cómo se diseña ese agente de inteligencia artificial. Entonces, yo creo, Cristian, presentate, porque vos sos nuevo acá en los miércoles de inteligencia artificial, y arrancamos. Muchas gracias nuevamente y bienvenidos. De una, gracias Andrés, buenas tardes para todos. Bueno, me presento, mi nombre es Cristian Bolaños, yo soy ingeniero administrador de la Universidad Nacional. Más o menos desde hace 1 año y medio me dedico a todo este tema de la IA generativa y, pues bueno, tecnología en general. De hecho, desde este año fundé una consultora o pues, una agencia de inteligencia artificial, donde básicamente realizamos soluciones de IA para mejorar los procesos, los procesos de nuestros clientes, los procesos de los negocios de nuestros clientes. También además hacemos capacitaciones para equipos técnicos, equipos no técnicos y bueno, capacitaciones sobre el tema en general. Entonces yo creo que es como un poquito mi background. Listo, Cristian, súper. Bueno, entonces, como ya nos introdujeron, nosotros hoy tenemos una charla muy interesante que voy a hacer en compañía de Cristian. Ya saben por qué la voy a hacer en compañía de Cristian, ya se presentó. La charla la decimos llamar del PROM a la acción, del razonamiento a la ejecución, que es un agente de inteligencia artificial. Y bueno, pues como ya Cristian se presentó, yo a él le quiero hacer una pregunta y es, Cristian, ¿vos cómo consideras que es la forma más fácil de usar la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la forma más fácil de usar la IA es uno usar el LLM dentro de la interfaz de chat del creador, ¿cierto? Esto puede ser ChatGPT, lo que hacemos todos los días, usar Gemini, Cloud, bueno, entre muchas otras, realmente hay miles de esas herramientas. Vos básicamente lo que haces es darle un prompt o una pregunta o bueno, un request, y vos esperas a que el LLM te responda dado el conocimiento que él tiene, ¿cierto? Todo el conocimiento que le han dado en textos, información en general con la cual ha sido entrenado, entonces él siempre te va a tratar de responder de la forma más coherente posible dado el entrenamiento. Listo, Cris, vos aquí tocas un tema que a mí siempre me gusta como explicarlo un poquito más desmenuzadito, y es los LLMs. Decinos en tus palabras, en fondo, ¿qué es un LLM? Yo definiría un LLM, pues creo que en esencia es un modelo matemático y computacional gigantesco, el cual ha sido entrenado con unas cantidades ridículamente grandes de datos. Estos datos pueden ser texto de internet, páginas web, libros, correos, código, realmente pueden ser miles de fuentes. Y de estas fuentes él aprende cosas como, él aprende patrones. ¿Qué tipo de patrones? Gramáticas, estilos, la relación semántica de las palabras. Básicamente él identifica patrones, ¿cierto? Entonces, cuando vos le das un prompt, no es que un LLM entienda como vos o yo cuando hablamos, que uno tiene un entendimiento de la conversación y ahí responde. No es tan así. Lo que hace un LLM realmente es calcular la probabilidad de qué token debe seguir para poder responder con sentido según el prompt que vos le diste, ¿cierto? Entonces, un poco de contexto de esa palabra que de pronto puede resultar extraña para algunas personas. Un token es la forma en la que un LLM divide o segmenta el lenguaje, ¿cierto? Esto puede ser una palabra, una sílaba, una letra. Realmente esto va a depender es del creador del LLM, ya que pues, no todos los LLM son iguales. Entonces, ya después del contexto, yo diría un LLM no entiende, sino que identifica patrones y te responde de la siguiente manera. Ok, entonces, como tú dijiste, lo que hace es que se basa en los datos que aprendió que son del pasado, ¿cierto? Los datos del entrenamiento que son del pasado. Pero entonces a mí ya me surge una duda, y es, ¿qué pasa si yo necesito que use mi información, los datos de mi empresa, que se conecten a mis aplicativos, que use información de otros sistemas? Ahí un LLM se quedaría un poquito cortico. Sí, totalmente. De hecho, pues esa es una de las grandes limitaciones que tiene un LLM, y es justo ahí donde entra un concepto que para mi opinión está revolucionando la industria, que es el concepto de los agentes de inteligencia artificial. Nos pueden solucionar todo este problema.
Ok, entonces ya sí, vamos como al grueso de la charla y a lo más interesante. Y explícanos, ¿qué es un agente de inteligencia artificial? Ok, bueno, un agente de inteligencia artificial yo lo definiría como un sistema pues, de inteligencia artificial que es avanzado porque ya entran en juego muchos componentes, ¿cierto? Un agente se enfoca en la toma de decisiones y en realizar acciones de forma autónoma. Entonces, a diferencia de un modelo de lenguaje o LLM, que solamente genera tokens de salida y predice cuál es el token más probable según los tokens que ya ha generado, un agente de inteligencia artificial es capaz de realizar acciones que están por fuera de su propio entorno. Entonces esto pues cambia un poquito el juego y realmente ya tiene la capacidad de revolucionar industrias porque ya con esto, si somos capaces de ejecutar cosas o de hacer cosas por fuera del mismo LLM, ya podemos optimizar flujos complejos de trabajo o podemos automatizar procesos complejos. Bueno, entonces ayúdame a entender un poquito más este concepto de agente de inteligencia artificial. Básicamente, esto es lo mismo que un LLM o un modelo de lenguaje como lo es GPT. No. A ver, el LLM es una parte fundamental de la gente, ¿cierto? Pero no es un agente por sí solo. O sea, un agente debe ser un sistema capaz de percibir su entorno, razonar sobre esto que está percibiendo y adicional tomar decisiones, pues ser capaz de tomar decisiones por fuera de su entorno, ¿cierto? Entonces el LLM es una pieza clave, pero no deja de ser eso, deja de ser una sola pieza. Yo creo que para que la idea no sea como tan abstracta y tan difícil de entender, entendámoslo de la siguiente forma. Un agente es un cerebro, en este caso el cerebro es el LLM, que tiene unos bracitos, ¿cierto? Estos bracitos técnicamente se llaman herramientas o tools. Y él debe ser capaz de determinar cuánto debe usar cada una de estas tools según la pregunta, el request o lo que sea que tenga que solucionar de parte del usuario. Entonces él mismo va a tener cierto nivel de agencia para determinar qué usar y cuándo usarlo sin necesidad de que un humano le esté diciendo, hey, tienes que cambiar esto. Entonces, yo creo que un agente es capaz de eso, o sea, la definición sería que está capaz de tomar decisiones autónomas y de ejecutar acciones. Listo, entendido. Entonces, aquí como que las cosas están poniendo un poquito más interesantes y como tú nos estás diciendo, pasamos ya de generar texto a tomar acción y llamar herramientas, ¿cierto? Entonces, entendiendo un agente como todo un sistema donde el LLM es una parte de ese sistema, ¿cierto? Entonces, aquí me surge otra pregunta, es ¿qué otros componentes importantes puede tener ese sistema? Bueno, puede tener varios, pero yo creo que podemos concentrar la conversación en los tres componentes más importantes de un agente de inteligencia artificial. El primero, sin duda, va a ser el LLM, que pues, va a actuar como un cerebro, el cerebro capaz de percibir el entorno, entenderlo y actuar en consecuencia. Segundo, son las herramientas. Las herramientas o las tools, como lo mencionaba hace rato, son las funciones o los recursos externos que un agente puede usar para interactuar con su entorno, ¿cierto? Para realizar tareas, acceder a datos por fuera de su entrenamiento, a sistemas como CRM. Bueno, esto va a depender realmente de lo que sea que queramos hacer. Una tool puede ser casi cualquier cosa. Y el tercer componente va a ser la memoria. La memoria es lo que le va a permitir a la gente mantener el contexto y la coherencia durante la conversación, o sea, durante distintos mensajes de un mismo usuario, para que la interacción sea completamente dinámica y fluida, así tal cual como lo tenemos en ChatGPT, por ejemplo. Ok, entonces, ya que tú estás hablando de esto, las herramientas, y me parece algo como muy interesante, yo quiero como ahondar un poquito más en este tema, y es que estos son como el componente que le permite tomar acción a los agentes. Pero entonces atendemos un poquito más el concepto de las herramientas para que se entienda mejor. Dime tú qué puede ser una herramienta dentro de un agente de inteligencia artificial. Bueno, una herramienta puede ser muchas cosas. Una herramienta puede ser una calculadora, puede ser un buscador web, puede ser acceso a una base de datos, la API de una aplicación, puede ser incluso un fragmento de código que nosotros creamos para que realice X acción. Una tool puede ser cualquier cosa que nosotros necesitemos en un sistema. Bueno, entonces uno a la gente tiene que decirle como, listo, usa tal herramienta. O sea, dentro del prompt, si yo quiero que tome una acción, por ejemplo, yo quiero que un agente se conecte a mis datos de Excel y quiero añadir una fila sobre esos datos. Entonces yo le tengo que decir a la gente, usa este Excel y añade esta fila acá, o cómo es la cosa.
No necesariamente. Cuando un agente se está enfrentando a la interacción con un usuario, él va a tener autonomía de determinar qué usar y cuándo usarlo, ¿cierto? Pero vos previamente le tuviste que haber configurado en el System Message la hoja de ruta y el comportamiento de la gente. Entonces, ¿qué es el System Message? El System Message es una parte de los agentes en la cual vas a configurar cosas como el rol, el comportamiento, las tools, como cuándo usar X o Y cosa y cuándo realizar X o Y acciones. Es como el prompt. Es un prompt, podemos mencionar dos prompts. Uno que es el input del usuario, que es como quien dice la pregunta que tú le vas a realizar, y otro que es el System Message. El System Message es, como les decía, la hoja de ruta de la gente. O sea que yo el system message no se lo tengo que estar pasando constantemente a la gente. No. De hecho, a ver, uno construye el System Message una vez, ¿cierto? Uno lo crea, lo pone en su agente y después, en cada vez que uno escribe un mensaje a ese agente, él le va a enviar el input message, que es lo que le acabas de escribir, y el system message, ambos en conjunto, al LLM para que tenga contexto de cómo entender o qué hacer frente a lo que vos le dijiste con las instrucciones que se te hace previamente. Ok, entonces las herramientas están mapeadas dentro del system message y el agente ya tiene autonomía de cuándo usar cada herramienta porque tiene el contexto de qué hace cada herramienta en el system message. Pero yo tengo ya una duda y es cómo un agente puede ejecutar una herramienta. Bueno, aquí ya entramos en un concepto ya que pues, es supremamente fundamental en todo este tema de los agentes y es el tema del function calling. ¿Qué es el function calling? Esto es básicamente lo que va a hacer es permitirle a un LLM reconocer cuando una tarea o pregunta requiere que se haga una acción externa que va afuera del entrenamiento que él tiene. Entonces, en lugar de intentar responder con la información limitada desde el entrenamiento, el LLM lo que va a hacer es una llamada estructurada, usualmente esto está en un formato JSON, que lo que va a hacer es especificar qué herramienta o función externa vamos a usar y que además le va a dar los argumentos necesarios para esta operación. Como les decía hace rato, una herramienta puede ser cualquier cosa, una calculadora o un buscador web, puede ser cualquier cosa, y cada herramienta tiene unos inputs, ¿cierto? Entonces, en este formato estructurado JSON le vamos a pasar esos inputs para que la herramienta pues ejecute lo que tenga que ejecutar. Entonces, de esta forma, vamos a transformar a un LLM en un orquestador inteligente. O sea, ya no solamente nos va a responder texto, sino que va a ser capaz de ejecutar tareas complejas y de acceder a información que está por fuera de la que yo uso para ser entrenado. Ok, Cristian, entiendo que el function calling es lo que le permite a la gente identificar eso. Pero entonces, ¿cómo funciona este function calling? ¿Cómo funciona este concepto, este paradigma? Ok, bueno, el function calling yo lo definiría de la siguiente manera. El usuario le va a dar una instrucción a la gente, ¿cierto? Entonces, el agente mediante el lenguaje, mediante el modelo de lenguaje o el LLM, va a entender, a analizar qué es lo que el usuario le está pidiendo, ¿cierto? Adicionalmente, como lo veíamos hace rato, en el System Message, la gente va a tener un listado de tools y cómo usarlas y cuándo usarlas. Entonces, él en su autonomía va a determinar que para responder este request requiere usar esta herramienta. Entonces, se va a preparar para generar un JSON o una salida estructurada con los inputs que requiere esta herramienta, con la idea de que esta herramienta devuelva el dato que la gente necesita para responder la pregunta del usuario. Así es como yo definiría el function calling. Listo. Entonces, hagamos un paréntesis como para las personas que pueden que no sepan qué es un JSON. JSON denota JavaScript Object Notation y es un formato de texto muy sencillo que se utiliza para intercambiar información de una forma que sea muy fácil para leer tanto para los humanos como para las computadoras. Entonces, para que eso no se haga muy abstracto, entendamos el JSON, que es como el idioma que conecta la decisión del LLM con la acción real del sistema, con lo que él quiere ejecutar. Entonces, esto es la clave para que un agente funcione. ¿Estoy en lo correcto, Chris? Sí, totalmente. Veamos un ejemplo. Supongamos que un usuario requiere conocer cuál es el clima en algún lugar del mundo, ¿cierto? Y tiene un agente que está configurado y es especialista en devolver el clima en un lugar del mundo. Entonces, en este caso, este agente tiene que tener una tool configurada. En este caso, vamos a suponer que la tool se llama GetWeather, ¿cierto? Y que el usuario quiere saber el clima en París. Entonces, el modelo, al identificar esta necesidad, él va a caer, pues bueno,
él no cae en cuenta, pero él no tiene en su entrenamiento cuál es el clima en París en este momento, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es llamar a la tool, va a generar la salida estructurada que vimos hace rato, ahorita revisamos la del ejemplo, pero entonces le va a generar la salida estructurada hacia la tool va a responder y bueno, la gente ya puede generar la respuesta. Veamos la estructura que está acá en el ejemplo, ¿cierto? Este es un JSON muy similar al que votaría una gente. Entonces, vemos que el primer argumento de JSON es type, ¿cierto? Que es el tipo. En este caso, es un function call. Aquí estamos diciendo, voy a hacer el llamado a una tool. Los IDs, esos dos IDs que vemos ahí, pueden usarse mucho para temas de tracking, como para determinar las ejecuciones, para revisar la telemetría de la gente, llamémoslo así. El name, aquí es para determinar, oiga, voy a llamar a la tool que se llama getWeather, y los argumentos son los que me pide la tool para funcionar. En este caso, la tool getWeather me pide un argumento que es la locación. En este caso, locación, Paris Transit. Entonces, una vez que le he enviado este JSON a la tool seguramente será un buscador de Google, o seguramente será un buscador en algún sistema que tenga acceso a esta información. O una API. Puede ser una API, correcto. Puede ser, está configurada de miles de formas. La tool va, busca, y una vez dice, voy a decir cualquier cosa, el clima en París en este momento es de 20 grados, le devuelve esa respuesta a la gente, y el agente ya tiene entonces varias cosas. Tiene primero la pregunta del usuario, tiene el system message de cómo tiene que responder o para qué está creado, tiene la pregunta que le hizo la tool, que es este JSON, y la respuesta de la tool. Entonces, con estas 4 cosas, él ya es capaz de formar una única respuesta y decirle al usuario, la temperatura en Francia es de 21 grados, por decir cualquier cosa. Listo, Cristian. Y todo esto lo ve el usuario. El usuario ve cuando genera el JSON, el usuario ve cuando la tool responde, el usuario ve todo este proceso que hace un agente. No. O sea, esto es completamente transparente para el usuario y yo aquí haría mucho la analogía de como cuando uno conversa con alguien. Cuando tú conversas con alguien, tú no le explicas a la persona qué estás pensando para responderle. Tú simplemente le respondes y la conversación pues tiene un flujo. Ok. Entonces, déjame ver si yo entendí todo este concepto. Entonces, el function calling lo que hace es que cuando un usuario le hace un request a un agente, por detrás, mediante el LLM, razona y entiende. Listo, necesito usar esta herramienta que tengo dentro de mis herramientas, ¿cierto? Que tengo ya traqueada y configurada. Entonces, lo que hace el LLM al identificar esto es que genera un JSON con los parámetros para usar la herramienta que él mismo identificó, ¿cierto? Con este JSON, el sistema va y usa la herramienta, que digamos que es una API, ¿cierto? Entonces, el API lo que hace es que recibe los parámetros del JSON que el LLM creó y devuelve un valor, ¿cierto? Devuelve una respuesta. Este valor, esta respuesta de la función, de la herramienta, del API, el sistema vuelve y se lo envía al LLM, ¿cierto? El agente vuelve y se lo envía al LLM. Y el LLM lo que hace es que entiende que con la pregunta que le hizo el usuario, con la llamada que él hizo a la función y con la respuesta de esa función, que en este caso es una API, él ya puede responder al usuario y le envía la respuesta al usuario. Totalmente. O sea, así tal cual acaba de mencionar Tom, es como funciona el function calling y pues el uso de herramientas dentro de un agente. Ok, interesante. Entonces ya vamos viendo cómo por detrás es que un agente puede ejecutar estas herramientas y entendamos como la diferencia entre la respuesta de un LLM y un agente. El LLM simplemente responde a las preguntas o peticiones de un usuario basado en su entrenamiento, en los datos que se usaron para entrenar ese modelo en específico, y él no tiene la manera de acceder a datos en tiempo real o actualizados. Mientras que un agente sí tiene la capacidad de responder preguntas de un usuario usando herramientas que se le configuran y se le disponen gracias a esto que nos explicaste, que es el function calling. Exactamente. De hecho, esa es la gran diferencia entre un agente de inteligencia artificial y un LLM. El LLM siempre va a estar limitado a los datos con los que fue entrenado, menos que la gente pueda acceder a un mundo completamente aparte. Ok, entonces aquí devolvámonos a la abstracción que vos, o a la comparación que vos nos hacías ahorita, y es que ya el function calling lo que le da a la gente son los manitos, los bracitos para utilizar esas herramientas, como el puente entre el LLM y las herramientas. Entonces, yo ya quiero como hablar de algo que tú dices ahorita, que es el otro componente de los agentes, que son la memoria, porque los LLMs normalmente olvidan todo lo que nosotros le decimos. O sea, solo es un sistema que procesa texto y devuelve texto.
Entonces, ¿cómo hacen los agentes para recordar? Bueno, pues la memoria sin duda es una pieza fundamental, pero nosotros tenemos que añadirla a la arquitectura de nuestros agentes. O sea, tenemos que pensarla como para qué la necesitamos, cómo la necesitamos y cómo la vamos a implementar. O sea, eso va desde la planeación de la arquitectura de la agente, ¿cierto? Y justamente el fin es solucionar la limitación de los que tienen los LLMs. Entonces, aquí entendamos un poco como este paso. Un LLM normal tiene una cosa que es una ventana de contexto. Esa ventana de contexto es la cantidad de tokens que él puede procesar en cada pasada, digámoslo así. Entonces, en cada petición, correcto. Entonces, un LLM lo que hace es, tú le das un input, lo procesa, te da una respuesta y ya está. Si tú le haces otra, él no va a tener ni idea ni contexto de lo que hizo en la ejecución anterior. Es ahí donde uno le da una memoria para poder guardar, recuperar información y poder así hacer que una conversación sea completamente fluida y que tenga contexto de qué pasó un par de interacciones antes. Le da como coherencia, le da dinamismo. Exacto. Entonces, otra vez rebobinando, y es que los LLMs no pueden por sí solos recordar información. Entonces, es necesario a los agentes añadir el componente de la memoria, y eso es uno de los grandes desafíos, ya que el diseño de la memoria se basa en optimizar la eficiencia de la recuperación y el almacenamiento de todos los datos, ya que eso también puede ralentizar como los tiempos de respuesta. Ahora, yo quiero que veamos como, no sé, productivamente o gráficamente, o que tú nos muestres cómo sería un agente con y sin memoria. No, de una. Hagamos un ejemplo gráfico donde veamos qué pasa si yo le hago una petición a un agente sin memoria y a otro con. Aquí no es que uno sea mejor que el otro, realmente esto es cuestión de usos. Entonces, para algunos usos pues no requerimos memoria, para otros sí. Pero esto lo podemos ver mucho mejor en un ejemplo. Entonces, voy a compartir pantalla sobre este ejemplo. Por favor, confírmeme cuando se vea. Entonces, bueno, un poco de contexto sobre lo que estamos viendo acá. Esto es una interfaz de N8N. No sé si N8N sea un software conocido para muchas personas, pero yo lo considero el framework con el cual podemos crear agentes de inteligencia artificial de la forma más rápida o intuitiva posible, si lo podemos entender así. Y entonces aquí básicamente lo que tenemos son dos agentes de inteligencia artificial, el de arriba y el de abajo, ¿cierto? Aquí vemos los componentes fundamentales, el LLM, que en este caso vamos a usar como proveedor a OpenAI, es decir, vamos a usar un modelo de OpenAI. Este de acá arriba tiene memoria, este no. Y pues en este caso, para este ejemplo, no vamos a tener pues ninguna tool, porque vamos a ver qué pasa con la memoria, ¿cierto? Entonces, yo voy a conectar, hagámosle primero la petición a la gente que no tiene memoria para ver qué pasa. Entonces, vamos a hacer la prueba de la siguiente manera. Si yo le doy información a este agente, en teoría él me va a responder el primer mensaje bien, pero si yo le pregunto qué le pregunté en la anterior pregunta, no va a tener ni idea de qué le dije en la pregunta anterior. Entonces, veamos, vamos a darle un dato que se acuerde. Por ejemplo, hola, me llamo Cristian. Entonces, él lo manda a la procesa y me dice, claro, hola Cristian, ¿en qué puedo ayudar? Es una respuesta muy de agente, ¿cierto? Entonces, yo aquí voy a decirle inmediatamente después cómo me llamo. Como no tenemos ninguna memoria, él va a quedar completamente perdido y me va a decir, no tengo esa información. Entonces, yo puedo aquí seguir preguntándole mil cosas, pero si te la acabo de dar, y él, ay, perdón, se me desconectó el chat. Ahí ya. Entonces, pero si te la acabo de dar, ¿podrías aclararme a qué te refieres, a qué información? O sea, está completamente perdido, ya que él no tiene ni idea de lo que está pasando interacción, ¿cierto? Es como que pierde todo ese contexto. Pero entonces, ¿qué pasa si yo dentro de esta ventana de contexto que tienen los agentes de IA le añado lo que está pasando previamente? Entonces aquí, para los agentes, entra un concepto de la ventana de contexto. Esta ventana de contexto es este numerito que estamos viendo acá, que básicamente lo que hace es tomar esa cantidad de mensajes previos al mensaje actual, introducirlos en el prompt que se le va a enviar al LLM, y de esta forma él queda con todo el contexto, queda con el input del usuario, queda con lo que pasó algunas interacciones atrás y además queda con el system message. De esta forma el LLM ya puede pues, responder de una forma mucho más fluida. Entonces, para probarlo vamos a borrar la ejecución, vamos a ir por acá, darle save y vamos a usar el agente con memoria. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Cristian.
Entonces aquí va a responder, aquí quiero que, pues no sé si se alcanza a ver, porque no me da el zoom, pero aquí quiero que vean que él fue a la memoria y pues registró algunos datos. Entonces me responde exactamente igual: hola Cristian, estoy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Entonces yo le voy a decirle, perfecto, ¿cómo me llamo? Te llamas Cristian. Entonces él en este caso ya es capaz de pues, seguir una conversación de una forma mucho más fluida o orgánica. Cristian, yo te quiero preguntar acá, como para que la gente entienda qué puede ser la memoria, qué componente de software o qué componente es una memoria. La memoria más común que se usa en los temas de agentes de inteligencia artificial es una memoria, se me escapa el nombre, tabular, pues la definiría así, una memoria tabular. Podría ser, yo creo que la que más se usa para estos casos es una memoria, puede ser una PostgreSQL en un servidor externo a la cual nosotros nos conectamos. En este caso, por ejemplo, estamos usando una memoria simple de N8N, que lo que hace es usar la memoria del mismo servidor donde está configurado corriendo pues, el N8N. La memoria del caché del sistema. Exacto. En este caso está así, pero puede ser realmente cualquier proveedor de memoria. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos: puedo usar Postgres, Redis, es realmente donde lo quiera configurar. Bueno, Cris, entonces aquí podemos decir, y como ya teniendo como una conclusión de todo lo que hemos presentado, que un LLM en el fondo es un motor para generar lenguaje. Se basa en patrones estadísticos, lo que aprendió de sus datos pasados, y su punto fuerte es el texto, ¿cierto? En cambio, los agentes son un sistema pensado para actuar, para tomar decisiones autónomas, para conseguir objetivos, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es que, como el LLM es una parte de un agente, este combina la percepción y las herramientas a través del function calling, y con la memoria podemos hacer que el agente interactúe dinámicamente y se adapte a su entorno, ¿cierto? Entonces esto nos deja pensando si nosotros en el futuro podemos dibujar cada vez más nuestro futuro, valga la redundancia, con sistemas capaces de actuar por su cuenta, usando herramientas, recordando, planificando. Y si esto sigue así, ¿cómo puede cambiar la forma en que nosotros usamos la inteligencia artificial? Y no solo eso, sino la naturaleza de cómo trabajamos, cómo hacemos algunas tareas y cómo nos desenvolvemos como en la sociedad. Esa es una gran pregunta. Yo creo que actualmente estamos pasando de asistentes que nos ayudaban a hacer cositas a colaboradores que pueden hacer cosas completamente por nosotros. Bajo nuestra supervisión, claro está, pero pues al fin y al cabo ya pueden ir a solucionar problemas muy complejos. Yo creo que este tema de los agentes de inteligencia artificial realmente está avanzando y cada vez los vamos a ver mucho más presentes en nuestra vida cotidiana. Creo que aún no somos capaces de dimensionar qué alcances va a tener esta tecnología. De hecho, en estos días yo le escuchaba a un amigo una consulta o una analogía que se me hizo muy buena. Y es como cuando el humano descubrió el fuego, no sabía que el fuego lo iba a llevar a la luna, ¿cierto? Acá yo creo que estamos tratando algo muy similar. Sabemos que es inteligencia artificial, hay un concepto, pero de ahí a entender cuál va a ser el impacto que esto puede tener en algunos años, yo creo que no somos capaces de dimensionarlo. Muy bacana la analogía. Y si alguien ahorita en la sesión de preguntas quiere responder esa pregunta de a dónde nos va a llevar todo esto, cuál es la luna, en este caso, compararlas con el fuego, que el fuego es la inteligencia artificial, y cuál va a ser la luna, ese alcance que nos va a llevar, o cómo nos va a impulsar esto, pues bienvenida sea como esa charla, ¿cierto? Y ya como que, cogiendo toda esta teoría, todo lo que hablamos, yo quiero mostrarle a todas estas personas cómo funciona un agente de inteligencia artificial, cómo lo podemos aplicar a la vida real, cómo esto ya puede ayudarnos en tareas cotidianas. Claro, que sí, veamos un ejemplo. De hecho, primero comparto pantalla para mostrarles y ya les explico cuál es el fin del ejemplo. Ahí denme porfa cuando se vea la pantalla. Ahora sí. De una. Entonces, bueno, de nuevo volvemos a nuestro framework N8N. Aquí tenemos un agente de inteligencia artificial conectado a WhatsApp. Vean que este ya es un poquito más complicado que el que vimos hace rato. Ya tiene bracitos. Ya tiene bracitos, vean que ya parece como un pulpo. Entonces, identifiquemos los tres componentes claves que mencionábamos hace rato, ¿cierto?
Primero, LLM o proveedor del LLM. Este es el cerebro de la gente. En este caso estamos usando como proveedor a OpenAI y estamos usando el modelo GPT-5, ¿cierto? Postgres Chat Memory. ¿Qué es esto? Esto es un servidor que nosotros tenemos levantado y que, en el cual pues, está una base de datos Postgre en la que la gente va a guardar cada conversación, perdón, cada mensaje realmente. Cada mensaje lo identifica como diciendo, esto lo dijo la inteligencia artificial, esto lo dijo el humano, esto lo dijo la IA, esto lo dijo el humano. Entonces él así puede pues, pasarle ese contexto al LLM y que él no se pierda. Y acá, estos componentes que están por acá, es lo que vienen siendo los bracitos o las herramientas o las tools. Entonces, para este ejemplo que diseñamos para esta sesión, tenemos un agente de una clínica odontológica que va a ser capaz de automatizar el proceso de agendamiento de citas de los clientes, ¿cierto? Es un caso completamente de uso real, digámoslo así. Entonces, si nosotros nos imaginamos el cómo está construido de la siguiente forma. Tú le vas a hablar a la gente, él te va a ofrecer pues, cuál de los servicios de la clínica pues, estás buscando, por cuál quieres consultar una cita. Una vez que tú le digas como, ay, sí, yo quiero X o Y servicio, él va a tomarte los datos, va a registrar estos datos en un Google Sheets, posteriormente va a agendar la cita en Google Calendar, y bueno, ya, ahí finaliza realmente la interacción con el usuario. Si el usuario quiere además mover la cita, lo puede hacer, y si el usuario quiere cancelar la cita, también lo puede hacer. Vamos a hacer el ejemplo con los Chris, ¿y por qué no nos mostras en el System Message este concepto de cómo le mapeas las herramientas, cómo lo hace para saber qué tiene que usar, en qué momento, cómo él mismo tiene esa autonomía teniendo el contexto y la percepción de su entorno? Claro que sí. Entonces, eso en N8N lo vamos a ver en este nodo de acá, que es donde están algunos de los elementos que vimos hace rato, como por ejemplo el Prompt User Message. Esto es lo que el usuario le va a indicar a la gente. Y esto que tenemos acá abajo es el System Message o la hoja de ruta de la gente. Entonces vamos a verlo, la verdad es un poco extenso, pero vamos a concentrarnos como en cómo definimos el rol y en cómo funcionan las herramientas. El rol, por ejemplo, en este caso le decimos a la gente, se llama Muelitas, y es el agente agendador de una clínica de odontología, ¿cierto? La clínica de odontología se llama Dientecitos. Entonces, este agente va a agendar la cita con la especialidad que sea que busque el usuario, ¿cierto? En este caso tenemos 3, ortodoncia, endodoncia y limpieza dental. Ahora sí, acá, bueno, estos son más parámetros, como por ejemplo, aquí lo que hacemos es nombrar las tools. Vean que aquí, esta es la primera vez que mencionamos las tools. Más adelante, pues, tenemos que indicar cómo funciona, pero aquí vamos diciendo ahí. Vean que comparten los nombres. Les muestro por acá. Vean que este se llama buscar agendas, registro en Excel, crear eventos, actualizar evento. Y estos son exactamente los mismos nombres que nosotros vemos por acá. Buscar agenda, crear evento, actualizar evento. Es indispensable que sea exactamente igual, porque donde nos cambie una sola letra, la gente se puede perder. Aquí le damos temas como el objetivo, el idioma, el tono. Pero yo creo que lo interesante está acá. En este apartado donde decimos herramientas disponibles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si bien antes las listamos, por ejemplo, aquí vamos a ver buscar agendas. Uso, consultar eventos en Google Calendar. Sirve para, por ejemplo, ver que haya agendado en un rango de fecha, confirmar si un horario está libre o ocupado, obtener el ID del evento. Esto es algo que pues, vamos a ver ahorita que interactuemos con el agente. Algunas reglas para su uso y así para todas y cada una de las tools. Algunas tools, por ejemplo, requieren reglas críticas, como de que no haga X o Y cosa porque necesitamos que el comportamiento sea de otra manera. Básicamente, pues, tenemos libertad completa para configurar las tools. Como tú dices, ahorita es la hoja de ruta para la gente. Exacto. Entonces, mostrarnos ya cómo funciona este agente, cómo un usuario interactúa con el agente. De una. Entonces... Listo, vamos en 8N, ahora vamos a WhatsApp para verla. Pero tú no estás compartiendo. No, ya voy a compartir. Entonces extraemos el número de la agenda. Es este. Entonces, listo. Nosotros esa gente lo tenemos conectado a precisamente nuestro número. Entonces vamos a interactuar con él. Hola, ¿cómo estás? Aquí podemos ver
Ella me respondió, hola, soy Muelita, su asistente de agenda en dientecitos, tal cual como le dijimos en nuestro sistema mesa, ¿cierto? Podemos agendar citas de estas 3 especialidades. Si quieres una cita, cuéntame especialidad, fecha, nombre y correo. Entonces vamos a decirle, vamos a hacer pues el ejemplo, voy a darle toda la información de tal caso. Entonces, hola, ¿cómo estás? Me llamo Cristian. Quiero una limpieza dental y me interesa la cita. La cita mañana a las 3 p.m. Entonces, mientras él lo procesa, acá, este mensaje no llegó a WhatsApp, por algún motivo se quedó con un solo enviado. Me recargo esto porque el mensaje no salió del computador. Segundo, por favor. Listo. Listo. Ya salió el doble chulito. Y acá, nosotros vamos a nuestro agente. Vean que acá está corriendo la ejecución de ese mensaje. Entonces aquí, una vez se ejecute, vamos a ver cuál fue el modelo de pensamiento, pero primero veamos cómo interactuar. Entonces, esperemos que nos responda. Generalmente, y esto ya es como un poco más dato curioso, este tipo de interacciones, cuando una gente tiene que interactuar con una tool o con varias, y tenemos un LLM de altas capacidades como GPT-5, una respuesta perfectamente puede durar 20, 30, 40 segundos, incluso más de minutos. Entonces, vean cómo lo que me responde. Agendamos tu cita dental para mañana a las 3 p.m. ¿Te refieres a mañana jueves 20, hora Bogotá? Es una duración de 1 hora. ¿Cuál es tu correo? Y la quieres presenciar en la clínica. Estos son, pues, son cosas que uno, digamos, puliría cuando se trata de un agente que va a estar en producción hacia usuarios reales, pero pues en este caso nos pregunta este tipo de cosas. Vamos a decirle sí, esa es la fecha. A uno le preguntan si le sirve presencial o si le sirve 1 hora, pero pues, digamos, sí, me sirve 1 hora y la quiero presencial. Cristian, entonces podemos decir que por detrás el LLM está razonando, viendo qué quiere el usuario, está diciendo, listo, él solo quiere agendar una cita. Mira en sus herramientas, listo, yo tengo una herramienta que es de agendar citas. Hoy genero y hago el function calling, que recuerdas, generar el JSON, se lo paso a mi sistema entiende que como cuando le entrego un JSON es porque está haciendo una function call. Entonces él va dentro de los parámetros del JSON y dice, listo, ¿qué herramienta va a utilizar? Listo, va a utilizar la herramienta de generar una agenda o de crear una agenda. Usa esa herramienta, la herramienta devuelve como listo, la cita se agendó y el LLM te dice, la cita ya se ha agendado a las 3 p.m., hora Bogotá, el 20 de septiembre, entonces por detrás está pasando todo eso que nosotros explicamos del function call. Exactamente, y de hecho podemos verlo gráficamente en el último mensaje. De hecho, este fue la última ejecución del último mensaje que vimos, y aquí podemos ver cómo interactúan todos los 3 componentes claves de nuestro agente. Entonces, por ejemplo, empecemos primero con la memoria. Vean que acá, en la memoria, él le da o extrae el contexto de los mensajes anteriores. Vean que este hola, soy Muelita, tu asistente de dientecitos, es el mensaje que enviamos 2 o 3 mensajes antes, ¿cierto? Acá pega toda la conversación. En este caso nuestra ventana está configurada para 5 mensajes. Si vemos el LLM o lo que se le mandó el LLM, perdón, acá, esto fue lo que se le mandó. Entonces vean que acá se le está enviando el system message, por acá también se le está mandando, bueno, que no me deja ver bien, pero pues realmente se le envía mucha información. Esta es la información que se le da como input al LLM. Entonces por ahí va el system prompts, por acá va, vean que por acá está el chat, tu nombre y correo. O sea, realmente lo que les decía hace rato, él recupera información de la memoria y se la añade al LLM junto al input y al system. Y por acá podemos ver que usó la tool buscar agendas. ¿Por qué usó la tool buscar agendas? Yo le estoy diciendo ahí, yo quiero mañana a esta hora. Él necesita primero buscar si en el calendario ya hay algo establecido a esa hora, porque pues si ya está establecido a esa hora no me lo puede ofrecer. En este caso, veamos cómo funciona la tool. Vean que la tool tiene 2 inputs, after, before. Eso quiere decir, voy a buscar qué eventos hay entre esta fecha y esta fecha. Entonces, en este caso, esto lo definió completamente el agente
con su Autonomía. razonamiento y autonomía. Yo en ningún momento le dije, hey, seteame la fecha de esta forma. Yo simplemente le dije, mañana a las 3. Ya. Él identificó que mañana es 20, que las 3 son las 15, que estamos en el que mete -5, bueno, eso realmente está en las mesas. Y el before, ¿se acuerda que nos preguntó si queríamos una hora? Entonces ahí está diciéndonos de 3 a 4. Lo seteó solito. Él va, le envía esto a la API de Google Calendar. ¿Y cuál fue la respuesta? Array vacío, que significa que no encontró ninguna cita y que por ende podemos usar cualquier slot de la agenda. Y vean lo que nos dice. Revisé mañana jueves 20 de noviembre de 3 a 4 y está libre para tu limpieza presencial. Entonces, una de las preguntas que hacía Tomás hace rato, para el usuario es completamente transparente toda la cadena de pensamiento. De hecho, vean todo lo que pasó detrás para respondernos este texto, que pues realmente puede ser muy corto comparado al procesamiento. Entonces, vean lo que me dice, solo me falta tu correo para registrarte. Entonces yo le digo, claro que sí. Mi correo es... vamos a poner esto. Listo. Entonces él por detrás vuelve y hace lo mismo. Vuelve y utiliza el modelo con todo el system message, con los últimos 5 mensajes de la conversación para entender todo eso. Vuelve y dice, listo, yo qué herramienta necesito esta herramienta, voy, la llamo con los parámetros que necesita esta herramienta en este mismo, en este caso, pues, para esta conversación, llama a la herramienta, obtiene una respuesta y con esa respuesta va y la responde al usuario. Tal cual, así tal cual. Entonces, de hecho, ese proceso que acaba de escribir Tom y el que vimos hace rato se repite en cada mensaje que yo le voy enviando a la gente, y es así que logra tener pues no una conciencia, sino una autonomía y una fluidez y un sentido lógico en la conversación. Chris, y yo quiero que, bueno, aquí la gente está hablando muy bonito, pero yo quiero que muestres cómo tomó la acción, cómo eso realmente sí fue al calendario a agendar esa cita. De una. Entonces veamos primero la ejecución para que veamos qué tools ejecutó y por ende qué podemos esperar del resultado. La ejecución es esta última. Y vean que aquí ejecutó 3. Volvió a buscar si la agenda estaba disponible, creó el evento y lo registró en Google Sheets. Vamos a ver si sí es cierto. Entonces eso está por acá. Perdón, eso está en el Sheets. Espérenme, abro el Sheets. De acá. Por aquí está. Este es mi correo, este es el nombre que yo le di, esta es la cita, yo la pedí para el 20 de 3 a 4, este es mi celular y este fue exactamente el servicio que yo escogí, ¿cierto? Limpieza dental presencial. Si nosotros vamos acá, al platito, vean que exactamente estos fueron los datos que él le envió a la API de Google Calendar. Yo en ningún momento le dije, hey, necesito que me setes la celda tal, el valor tal, no. Él, bajo su autonomía y nuestra configuración del sistema, lo hizo solito. Ahora vamos al Google Calendar. Google Calendar debe estar agendado por acá. Y aquí lo vemos, de 3 a 4. Cita de limpieza dental con Cristian. Este es mi correo, vea que me invitó. Y vea que aquí está la descripción. Vamos a hacer una limpieza dental con el usuario tal, debes estar 30 minutos antes. Y esto claramente pues, ya está linkeado a mi correo, o sea que lo puedo ver en mi calendario personal. Así fue como lo hizo y cómo funcionó. Entonces, bueno, ya aquí pasamos como hacia a la sección de preguntas, qué inquietudes tienen, qué concepto no les quedó tan claro, cómo les pareció este ejemplo, si les parece algo que de verdad se puede aplicar dentro de la industria, no sé, cuéntenos. Chicos, preguntas, dudas. Sin pena. Sin pena, PQRs. Sebastián, dale. Buenas noches. Bueno, la pregunta es más si la tabla de Excel lleva mucha información. Estamos hablando de datos 2.000, 5.000 datos relacionados. ¿Trabajaría igual con la eficiencia o...? ¿Te refieres a filas, cierto? Como a 5.000 filas de una tabla. Sí, entre filas y columnas. Es que realmente manejo mucha información. Trabajos repetitivos. He tratado de minimizar tiempos, pero no encuentro formas. ¿Por qué? Porque hay cosas que debo de borrar en fila 5 o después se me aparece en fila 20. Entonces, ¿cómo trabajaría un agente
en un campo con mucha información. Ok. Yo en ese caso trataría de ver dos enfoques. Uno, donde pueda hacer un procesamiento fila a fila para entender si, pues, bueno, no sé si la acción que necesitas se pueda solucionar fila a fila. Si tienes que usarlas todas, sí, o sea, perfectamente una gente puede manejar grandes cantidades de información, pero va a depender de una cosa y es del contexto, del tamaño de contexto, de la ventana de contexto de la gente. Porque hay, perdón, del LLM. Hay LLMs que tienen una ventana de contexto muy chiquita, de 32.000, ya casi no, pero de 32.000, 64.000 toques, cosas así. Entonces, si le paras una tabla ordenada de 40 columnas por 5.000 filas, pues te vas a llevar todo el contexto por delante. Pero si coges un modelo como, bueno, Gemini 2.5 Pro, que tenía 1.000.000 de toques de contexto, o un GPT-5 que tiene, bueno, se me escapa cuántos tiene, pero sé que son más de 120 algo mil, seguramente sí puedes meter toda la información que necesitas en el contexto. Entonces depende mucho de cuál sea la tarea puntual y el enfoque de lo que necesitas. Yo añadiría que yo creo que sí, o sea, una gente sí podría gestionar una tabla, si lo tenés en Excel, con muchas filas y muchas columnas, y ahí también depende mucho de uno cómo diseñe el sistema agéntico, porque aquí nosotros mostramos un sistema agéntico muy básico, que es solo un agente con tools y con memoria, pero hay otras cosas y hay otros conceptos como sistemas multiagentes, donde ya tiene varios agentes, todos atados a la misma arquitectura, que hacen diferentes tareas. Entonces yo creo que hay soluciones más complejas o hay problemas más complejos que requieren soluciones más complejas, ¿cierto? Aquí lo que mostramos es solo un agente básico para que se entendiera el concepto, pero claramente un agente sí podría hacer eso, y puede que la solución no sea un Excel, sino ya el llamado a una base de datos. De acuerdo. O sea, ya ahí depende cómo el problema se plantee y cómo se diseña la arquitectura de la solución. No sé si con eso respondimos como tu pregunta. Sí, sí, claro, sí, sí. Pero bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Mentira, sí, mira que sí, vea. Sí, un puente, Santiago, dale. muy lindo, está muy lindo. Él dejó aquí la pregunta en el chat. Pregunta que qué condiciones debe cumplirse para que un agente potenciado por LLM pase de ser reactivo a verdaderamente autónomo en la toma de decisiones. Ay, yo no le Creo que depende de lo que nos definamos por reactivo. O sea, porque es que a ver qué pasa. dice, sí, yo estoy en eso. A ver, ahorita lo que vimos fue un tipo de agente conversacional, ¿cierto? Un tipo de agente donde ejecuta según un prompt o un input que le está dando un usuario. Pero ese input de información puede ser un sistema que está buscando proactivamente algo dentro de otro sistema. Supongamos que yo quiero un agente para determinar alertas en un sistema de presión de agua. Si yo tengo unos sensores que están conectados siempre, que le están mandando información constantemente a la gente, estoy intercambiando un trigger o un iniciador del flujo reactivo, que sería un mensaje, esperar a que alguien hable, a algo constante y que me da la información en tiempo real. Eso ya depende, pues, creería que depende de cómo vos estructuras tu sistema agéntico. No sé si te puede responder la pregunta, Santiago. Santiago, ¿te respondieron la pregunta? Que sí, que muchas gracias. Por acá Víctor Manuel Piedradita pregunta, ¿cuáles son los costos asociados al desarrollo de un agente sencillo, así como lo vimos en el ejemplo de IA del agendador de citas? En estos costos tenemos, supongamos que vamos a empezar desde cero, ¿cierto? Estamos en el cero absoluto. Necesitamos un lugar donde la gente viva. ¿Qué es un lugar donde la gente viva? Al fin y al cabo, esto requiere potencia de cómputo para funcionar. Entonces necesitamos un servidor o una máquina, una CPU, donde van a funcionar estas instrucciones. Nosotros recomendamos siempre un servidor, ya que un computador, tú puedes instalar en 8N en tu computador y poner a correr las cosas, pero este no está conectado al internet, o sea, no es capaz de emitir datos hacia la red de internet que está fuera de tu red LAN, digamos, de tu red local. Entonces, yo iría a contratar un servidor. En este momento puedes contratar un servidor, por ejemplo, un VPS de hosting que te está costando 49.000 pesos al mes, algo así. Entonces yo buscaría una solución de host de este estilo. Entonces por ahí puedes ir sumando un costo fijo de 50.000 al mes. En tokens de OpenAI, obviamente eso es a demanda. Entonces tú ya sabes pues que
ellos tienen una tabla de costos donde dicen cada millón de tokens vale 3, 4, 5, 10 dólares, dependiendo del modelo que estemos usando. Adicional, vas a tener que costear los costos del sistema de mensajería que estás usando, porque si usas Telegram es gratis, pero si usas, por ejemplo, WhatsApp, pues ese es el negocio de WhatsApp, por eso es una empresa multimillonaria en la cual te cobra por mensaje. Entonces, vos puedes directamente organizar tu aplicación en Meta y pues poner tu sistema de facturación o usar un intermediario como Twilio. Esto va a tener unos costos donde te da, por ejemplo, en Twilio en este momento un mensaje tiene una comisión de 20 pesos por mensaje. Si usamos otro tipo de cosas como plantillas, etc., tienen más costos. Entonces, realmente depende mucho de la demanda. Pero para la creación, lo único que necesitas es, no, yo creo que una gente puede desarrollar por 20 dólares, algo así. Si ponemos como la cantidad de... Depende mucho de la demanda, pero o sea, los costos que van a ser el servidor donde viva la gente, el proveedor del LLM, que en este caso puede ser OpenAI, Google, Cloud, y el proveedor de mensajería de texto hacia WhatsApp. Esos son los 3 costos mínimos que se tiene que incurrir en un agente así básico. Por acá se me pregunta, ¿qué diferencia hay entre un LLM y un agente LLM y en qué momento deja de ser solo un modelo para que sea un agente? Trabalenguas. No, en ese caso lo que determina que algo sea un agente es que sea un sistema, que tenga los bracitos que mencionábamos, que sea capaz de ejecutar tools, que tenga una memoria. Por ejemplo, si yo le quito todas esas cosas a la gente, simplemente estaría comunicando con un LLM, como en el ejemplo que vimos de cuando le preguntaba el nombre. Esa es realmente la diferencia entre un agente y un LLM. Sí, y hay una cosa, es que pues mucha gente dice como, esto no es un agente, eso sí es un agente, eso solo es un workflow, y no es que algo sea negro o blanco, sino que tiene como un threshold, un espectro, exacto. ¿Qué tanto nivel de agencia tiene tu sistema? ¿Qué tan autónomo es tu sistema, cierto? A ver, un agente simplemente puede ser un enrutador que tú le des a un prompt y él te diga por qué camino irte y se vaya por X o Y camino, ¿cierto? Es un nivel de agencia básico que simplemente enruta hacia 2 caminos según la pregunta que tú le hagas. Ahora un agente totalmente autónomo, un nivel de agencia muy alto, es un sistema que pueda actuar, valga la redundancia, autónomamente, ejecutar herramientas, poder esa respuesta, no sé, darle esa respuesta a otro agente, que ese agente vuelva y procese ese request y ya le devuelva a un usuario una respuesta final. O sea, no es como algo que sea blanco o negro, sino que tiene como un nivel y un espectro donde tiene niveles de agencia y se basa en qué tan autónomo es tu sistema agéntico. Exacto. Buenas noches, muchachos, no, felicitaciones, muy bien la presentación. Tengo una duda y si me la pueden aclarar, la diferencia entre automatización y los agentes. ¿Cuál es la diferencia que hay entre cuando se hace una automatización y se hace algo con un agente? Lo mismo, la autonomía, una automatización va entre nodo y nodo, ¿cierto? Sin decisión alguna, mientras que un agente toma decisiones, tiene autonomía, sabe cuándo llamar a una herramienta, él mismo introduce los parámetros de esa función. Como vemos ahorita, el mismo LLM o el mismo agente determinó cuándo debería agendar la cita y cuál debería ser como el gap de tiempo que debe buscar si hay citas agendadas o no para decirle al usuario que sí tiene disponibilidad a esa hora. O sea, es como ese nivel de autonomía que diferencia entre una automatización que simplemente va nodo por nodo procesando información y devolviendo información como input y output y ya, mientras que un agente tiene determinación y no tiene un nodo conectado a otro en paralelo, sino que simplemente determina cuándo ejecutar qué herramienta. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos evitar, por ejemplo, que un agente modifique, digamos, información crítica o importante cuando el LLM interprete como mal la instrucción? O, por ejemplo, en el ejemplo que ustedes mostraron que preguntaba que si la cita era presencial, por ejemplo, esas cosas, ¿cómo se pueden evitar? A ver, yo creo que hay estrategias. Al fin y al cabo, no todos los datos pues, pueden ser deterministas porque yo creo que el fin de un agente es que siga siendo autónomo, ¿cierto? Entonces, dentro de un modelo nosotros podemos configurar ciertas variables que hacen que el modelo sea
como menos o más creativo, como pueden ser la temperatura, el top N, entre otros. Pero por más que yo sete un modelo para que no invente o falle en información, pues, es matemáticamente demostrado que es imposible llevar a cero las alucinaciones o que un modelo falle al transcribir o pasar información. Entonces, yo creo que el trabajo de los desarrolladores es llevar esas fallas, esas alucinaciones al mínimo, pero decirte, como garantizar que nunca va a fallar, ¿no? O sea, la IA falla, va a fallar, menos que un humano, es la idea, pero eventualmente lo va a hacer. Igual, por ejemplo, en ese ejemplo que veíamos que el agente le decía que si quería que la cita fuera presencial, eso yo siento que se puede resolver muy sencillo, simplemente diciéndole que las citas todas son presenciales y ella no vuelve a preguntar, o sea, poniéndole en el system message esas cosas. Otra cosa es un concepto también que se llama long term memory, que es una memoria a largo plazo, que es donde uno debe depositarle a los agentes como todo el conocimiento que él debe tener en cuenta a largo plazo, como todo el conocimiento del negocio o como todo el conocimiento que debe tener sí o sí, y eso se hace a través de algo que se llaman bases de datos vectoriales, ¿cierto? Que esas son otros conceptos ya un poco más avanzados y cosas, pero hay estrategias, hay cosas que llaman guardias, que son como yo le pongo tanto guardias de entrada como guardias de salida a los LLMs para que no den información que no deben dar, no digan cosas potencialmente peligrosas, que no se le haga prompt injection a un LLM, que es como la manera de hackear estos modelos, ¿cierto? Entonces hay como ya bastantes estrategias que ya el desarrollador de inteligencia artificial o el ingeniero de inteligencia artificial tiene que tener mapeado dentro de su caso de uso para poder implementarla, ¿cierto? No todos los agentes tienen que tener guardias, no todos los agentes tienen que tener long-term memory, no todos los agentes tienen que tener todos los conceptos que recaen dentro de la ingeniería de inteligencia artificial. Depende del caso de uso. Agradecerles por el espacio y por el tiempo. No, a todos ustedes también por el espacio, por la asistencia, por las preguntas, por la atención y muchísimas gracias. Sí, no, esperamos que les haya sido de mucha ayuda y que, bueno, hayan aprendido algo en este espacio.